saludarles, perdón, ya estaba hablando y no les escuchaba, miren ustedes, pero ¿por qué? Era porque mi micrófono estaba apagado. Como les decía, disculpas por ingresar un minuto después, pero estaba platicando con el coordinador académico con respecto a la actividad que ustedes pues conversaron y pues su estudiante enlace le hizo saber de los juegos pues de la Facultad de Humanidades, sus Juegos Universitarios COBAN 2023, que se realizarán aproximadamente a finales de abril. Ya les socializaron esa información, ya tienen candidata, o ya se postuló la candidata, ¿verdad? O no se ha postulado, pero ahí pues la estudiante hace, o los estudiantes enlace les van a hacer la referencia. Alba, le escuchamos. Hola, licenciado, buenos días. En relación a lo que está comentando, pues la verdad no hemos tenido oportunidad de hablar con todo el grupo porque pues en el curso anterior hubo bastantes dudas y cuestiones en relación a lo que estábamos estudiando, entonces no pudimos platicar con ningún compañero. Muy bien, estaba activo un micrófono. Sí, gracias, licenciado. Entonces, como le comentaba, no hemos podido contarles a grandes rasgos a los compañeros. Por ejemplo, yo la semana pasada les compartí a los de Derechos Humanos la información que inicialmente nos habían dado, ¿verdad? Pero lo que nos comentaron el día de ayer no lo hemos platicado, no sé cómo va Alejandra Cortés. Muy bien, entonces vamos a darles el espacio para que lo socialicen. Yo pensaba que ya me decían, ya tengo la representante que va a ir a participar, o ninguna quiso, porque parecía una falacia, me van a decir, pero ahí es lo que vamos. Pueden socializarla, les voy a dar el tiempo respectivo, ya que pues en el primer curso tenían ustedes dudas respecto a lo que estaba. Y es Muchas gracias, licenciado. Ale, ¿me ayudas? Ale, ¿dónde estás? Tengo que llevar el cargador y no puedo llevar creo que no está en sala. Bueno, no sé dónde anda, pero les comento, compañeros, bueno, los de Derechos Humanos, sí, yo estoy consciente que ya les había trasladado por medio de un chat lo de las actividades de los juegos de la Facultad de Humanidades. Solo no nos habían dicho para qué fecha, ya nos comentó el licenciado que para finales de abril, ¿verdad? Va a ser en Cobán, eso también ya se los habíamos comentado, no sé cómo están los compañeros de Ciencias Naturales, pero el día de ayer nos comentaron en relación a las candidatas, ¿verdad?, para participar para la elección de reina de la Facultad de Humanidades. Es que sí, la plaza todavía está vacante. Si alguna de las compañeras quisiera participar, ¿verdad?, por favor se puede comunicar ya sea con Alejandra Arana o conmigo. Con mucho gusto estamos a la orden para darles más información y acompañarlas en el proceso junto al licenciado José Domingo, que también es de la comisión, ¿verdad? O sea, yo lo hago. Pues, y les comentamos de que, según lo que comentaban ayer, era de que las candidatas se van a ir, creo que desde el día miércoles van a estar ahí en las actividades que se ponen bien bonitas, donde va a haber sesión de fotos, pasarelas, van a estar todas hospedadas en un hotel, van a ver cómo van a calificar también lo del tema de la convivencia, las relaciones interpersonales, ¿verdad?, que las candidatas tengan, se pone bien bonito, ¿verdad? Yo sé que hay varios compañeritos, al menos de la especialidad de Derechos Humanos, que quieren participar también en los equipos de fútbol. Eso todavía no nos han dado información, pero próximamente se las vamos a estar trasladando. Entonces, si alguna quisiera y tuviera a bien, ¿verdad?, representar a la facultad, se los agradeceríamos un montón, más que todo al plan sábado y al cuarto nivel, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, este es el momento, porque también el licenciado José Domingo está bien empapado de la información, entonces tal vez algo que yo no les pueda resolver, tal vez el licenciado nos pueda apoyar. Bien, compañero. Porque no, me voy a levantar a las 5.
virtual de las dos especialidades sale una representante que ustedes pues, querían y pues la admiren o crean que nos pueda pues, representar el día 25, que sería la elección. En este caso la elección se está pensando de manera virtual, dependiendo de la cantidad, porque de esta elección saldrá la representante que llegará a Cobán. Entonces pues, van por fase, diríamos nosotros. La primera fase, que es la eliminatoria entre las sedes que va a estar participando S12, S12 tercer nivel, con los estudiantes de los otros ciclos, y la S4, que es la licenciatura, que siempre se da en sábado. Serán esos 3 niveles los que estaríamos haciendo la eliminatoria para enviar a la representante a Cobán. En este caso, hago esa referencia, que si la representante de este salón, si hay una representante, ganara el proceso en la primera lugar para poder representarnos en Cobán, tenemos que hacer todo lo respectivo, pues, apoyarla. Nosotros como parte, bueno, los coordinadores, no como gestor virtual, pero solo acompaño la parte de lo que es la parte virtual, y sin embargo también nos doy acompañamiento dependiendo a los procesos que se den, como en este caso pues ampliando la información que la compañera Enlace pues ayer recibió de esta reunión. Esto nos lleva entonces a pensar de que si nuestra representante de este salón ganase y tenía que irse a Cobán, pues nosotros estamos comprometidos en apoyarle, porque recuérdese que todo, pues, como decía Alba, el hotel, los trajes que se van a tener ese día del evento, tiene que llevar su maquillista, básicamente son gastos bastante altos, de los cuales pues nosotros la apoyaríamos una parte, y como estudiantes pues, de su grupo pues también pedimos, y ahí sí apelamos a la falacia como diríamos, de misericordia, de que usted pues también nos apoye para poder representar de una manera efectiva si ganase la representante de este salón. También pues las demás salones pues en este caso tendrían que darnos un apoyo. De hecho solicitaríamos ese apoyo para que pues, darle lo mejor, porque como dice la compañera, se va 3 días antes a Cobán para ir a conocer todo ese proceso, y como digo, es una gran responsabilidad. Y también tiene que tener en cuenta entonces, si tiene la parte laboral activa, pues si le dan los permisos respectivos, porque todos que nos gustaría participar, ¿verdad? Pero pues ese sería uno de los procesos que se dan. Este 25 sería la elección de manera pues, para sacar a la representante del S12 o del plan sábado, sede central, porque nosotros somos sede central. Entonces diríamos la representante de los 3 niveles, uno del cuarto, tercero y S4, que son las que nos unimos para sacar a esta representante. Entonces posteriormente pues se le van a hacer llegar, les decía los compañeros, que aproximadamente a finales de abril, que siempre se aprovecha el 1 de mayo para poder que ustedes no se les afecte a la mayoría que quieran participar. ¿Veis? Como decimos, todos están invitados, aunque sea como decimos nosotros, de espectadores o de afición, pero ahí vamos a gritar, vamos a sentir esa visión de estar, pues como decimos nosotros, participando en los Juegos Universitarios. También ahí se aprende, en la academia aprende cómo comportarnos y cómo podemos ver esa facilidad de trabajo. Entonces les invitamos, y pues en cualquier momento ustedes pueden comunicarse con sus estudiantes Enlace y decir, si estuviéramos de manera presencial, pues allá en el salón le dijera, por favor saquen a su representante, párense, elíjanla, pero como aquí casi la mayoría no nos conocemos, y sobre todo son pocos los que activamos cámaras, entonces nos decimos, ¿a quién mandamos? Porque los caballeros digamos nosotros, bueno, mandemos a tal representante a ver qué nos
cómo nos va y la apoyamos, pero en este caso pues, no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, pues sería que ustedes la elijan entre ustedes o alguien que se promulgue y diga, pues no quiero participar, y se comunica con el estudiante enlace, damos las respectivas información y sobre todo estar consciente que si gana esta fase a ir a Cobán, tendría que irse desde un día miércoles, porque los juegos estarían iniciando el fin de semana, que ese día, pues, dependiendo, si todos los estudiantes se van a Cobán, pues no hay clase académica, porque no sabemos que están en plena actividad dentro de la facultad. Si la mayoría no va a Cobán, entonces pues tenemos que trabajar la parte académica, a menos que pues uno de los docentes también se vaya a Cobán, entonces va a estar en la afición, va a estar en todo lo que corresponda, y entonces pues, no se suspendería esa parte académica. Pero si no, pues sí les estaríamos dando. ¿Vamos a Cobán? Pues claro, es algo que nosotros podemos tener, como diríamos en algún momento como estudiantes, no todo el momento es estar en la parte del estudio, sino que también darle oxígeno a nuestro cerebro, darle ideas a nuestro cerebro y como decimos nosotros en lógica, cuántas falacias vamos a contar, cuántas falacias vamos a colocar y hacer que pues, se haga efectivo todo ese proceso, y sobre todo es mantener ese espíritu de convivencia que hoy pues, por la pandemia hemos tenido no hemos podido hacerlo. Entonces es momento de realizarlo, y lo dejamos entonces, como decía, no es obligatorio, ¿sí? Es que viera que Licky, como él es el que está en ese proceso, va a decir Alma, nos dijo que sí, no es obligatorio, es opcional, pero por eso les planteo las dos opciones que puedan tener, y pues si van a participar, pues que bueno, les animamos a que participen, porque eso es lo que le da vida a estos eventos que se realizan en la parte de la academia. Muy bien, entonces dudas las pueden consultar con Alba, con la otra estudiante enlace, y también en algún momento, si es demasiado, pues ya nos consultan a nosotros y nosotros les damos la respuesta respectiva. Muchas gracias, licenciado, por la ampliación ahí de la información, le agradezco mucho. Para servirles. Muy bien, compañeros y compañeras, entonces después de este preámbulo, después de invitarlos a los juegos, aunque decía un amigo, aunque sea tierra, vamos a jugar. Eso es lo que nos corresponde, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que son las falacias de ambigüedad. ¿Se recuerdan ustedes en ese proceso? Y vamos entonces a iniciar este cambio. Carlos, te escuchamos. Estimado, muy buenos días. Dice que yo le quería hacer una consulta. Usted nos dejó tarea, ¿verdad? Y dice que no encontré en la plataforma el espacio para subirla. Entonces, o sea, un espacio específico para subirla. Entonces me di ahí sí que la oportunidad mejor la subí como tema de foro, ¿verdad? Pero sí subí la tarea, ¿verdad? Porque no estaba bien. Excelente, me parece. Están ahí preocupados. ¿Por qué no aparecía esa actividad? Y si la subió en el foro, pues qué bueno, todos vieron sus falacias. Eso nos alegra porque ya hay oportunidad de poderlo hacer. Sin embargo, para dejarles espacio y ahí para ver esa responsabilidad, diríamos nosotros, levanten la mano, ¿quiénes ya tienen esa tarea? Eso me alegra, porque sabemos nosotros que ustedes están atentos y dispuestos a poder subir esas actividades, y como les decía, es una forma de poder identificar a los estudiantes pues, que en realidad están activos. Y pues tenemos con respecto a subir sus actividades. De hecho, hoy les activo, por eso les decía, tienen 8 días para subirla, y como ustedes ya la tienen, automáticamente solo finaliza la clase hoy, pues la subimos, y así sucesivamente van a quedar las otras
el otro trabajo que hoy está activo. Entonces, a partir de este momento va a aparecerles el espacio para que ustedes, pues, digamos, nosotros el sábado nos quedó, tuvimos toda la semana para hacerla, ya el día lunes la tenían y andaban buscando, como diríamos nosotros, como hormigas buscando dónde están los espacios respectivos, y en estos momentos les va a aparecer. Permítame. Va a aparecer en el módulo 2 como falacias de atingencia, que son las que ustedes pues hicieron y trabajaron en esta jornada, la jornada anterior. Así nos quedaría para que ustedes pues puedan completarla. No lo tienen toda la jornada para poderlo subir, por eso les decía, los que ya la hicieron, pues en cualquier momento dicen ustedes, la vamos a subir y ya la tenemos listas para poder trabajar y pues generar ese proceso de cambio que se dan, y sobre todo a manejar toda esa teoría que nosotros podemos completar. ¿Estamos bien entonces? Ya, si ustedes observan, ya tienen el espacio disponible. Módulo 2, donde dice lenguaje. ¿Me confirman si les aparece? Sí, aparece. Muy bien. Bueno. Entonces, comencemos con las falacias de ambigüedad. Se llaman falacias informales de ambigüedad. ¿Por qué? Porque se cometen cuando en un argumento, vea usted, existe, en este caso, la tergiversación de los elementos y sobre todo de la información que nosotros estamos teniendo. Tergiversamos toda la información de los términos, y eso hace posible que el argumento se convierta en falaz. Por esa razón es que en algún momento cada argumento que decimos puede ser de ambigüedad, puede ser de cuestiones que se nos están dando y que lo utilizamos en la vida cotidiana, de los cuales acá pues a pesar de que todas las falacias que vimos la semana anterior de que eran las de atingencia, pues también cometemos este tipo de redacción, y en algún momento pues algunos nos han dicho, bueno, es que no nos redactamos de una manera correcta o no nos comunicamos de una manera correcta, de los cuales va a depender, y aquí podemos decir, va a depender de lo que en cierta manera el lenguaje que utilizamos, y aquí hago esa referencia, en las diferentes comunidades puede llegar a convertirse en una falacia de ambigüedad por la interpretación que se dan. Por eso decimos nosotros, la tergiversación que se tiene en los términos. Y de hecho en Guatemala somos buenos para darle doble sentido. Ahí decían doble sentido a las palabras. ¿Cuántos de nosotros decimos una palabra y hablamos en doble sentido? Le decimos, porque son falacias de ambigüedad las que utilizamos. Ya se estará recordando usted de alguna de esas palabras que le da el doble sentido a ese argumento, que al final, pues en algunos lados puede ser eficaz y puede ser completamente distinto dependiendo al tipo de lenguaje que nosotros utilicemos. Bueno, de hecho en una ocasión estaba conversando con un colega, estábamos en una reunión de fin de ciclo, y decía, fíjense que yo estuve en Estados Unidos, decía él, y pues, el comentario que pues, los guatemaltecos tenemos una forma de interpretar las palabras, y los mexicanos otra. Yo ya casi me iba a pelear, me decía, por un término que totalmente era distinto. Y en este caso dice que estaban jugando pelota, un mexicano y pues él, que estaban ahí. Entonces el mexicano le decía, como él era pequeño y sobre todo una estatura legal, es que le decía, pásame la pelota, morro, pásame la pelota, morro. Y yo sé que se le subió
hirvió la sangre hasta donde ya no, porque ustedes saben la terminología que le tenemos en Guatemala a esa palabra. Y a cada rato no se la paso porque me está diciendo, me está insultando. Por esa razón se convierte en falaz por la tergiversación que tiene ese significado. Él decía, les hago esa referencia porque no me las contó. Dije, bueno, aquí es oportunidad de guardar esta información y compartirla con mis estudiantes cuando me toque elementos de lógica. Y qué bueno que en estas falacias de ambigüedad me da esa forma de poder compartir esa experiencia que él nos decía. Llega otro guatemalteco y dice, no, es que fíjate que morro en México significa patojo, muchacho, joven, y nosotros en Guatemala ya se imaginan. Entonces no doy el término porque ya saben ustedes cuál es la terminación, y de esa manera en algunos casos que nosotros podemos encontrarnos, y es donde yo les puedo decir a ustedes, si viajamos a otro país, lo primero que tenemos que hacer, o viajamos a otra comunidad, lo primero que tenemos que hacer es ser muy cautelosos de la información. A pesar, estudiemos primero cómo es la comunidad, cómo es el grupo de personas, de dónde son, cuáles son sus culturas. Podemos decir una frase que podamos, en este caso, sin una interpretación de los demás, se dé un cambio de términos, y ellos, pues entonces comencemos a tener ese problema de violencia. De hecho, la violencia surge entre las personas de acuerdo a este tipo de falacias de ambigüedad. Cuando nosotros tergiversamos los términos, porque a veces no conocemos en la comunidad. Por esa razón es que cuando voy a una otra comunidad, que sea aquí en Guatemala, luego nos quedamos así, bueno, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuáles son las palabras más comunes de la comunidad? Entonces nosotros tenemos que ser muy cautelosos, y de esa manera la gente no se da cuenta que nosotros pues somos de otro lado, porque si no, es que ellos no son de acá, son extranjeros o son visitantes. Pero cuando usted hace uso de este tipo de argumentos, se asocia o analiza los argumentos que ellos tienen en su comunidad, es más fácil poder compartir con ellos, sin algunos casos, sin ofenderlos, sin que ustedes también salgan ofendidos, que al final eso a veces produce violencias entre las personas por las tergiversaciones de los términos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto es lo que tiene que tener mucho cuidado en su momento. Muy bien. De hecho, otro caso que me pasó estando dando clases en el nivel primario, estaba dando sexto y emigró un niño nicaragüense a Guatemala, y en este caso pues el niño salimos a física, como no teníamos maestro de educación física, nosotros hacíamos física, hacíamos correr. Cuando llega regreso el estudiante al salón de clases, están todos en el salón y dice, profe, sí, mire, fíjese que el zapato me está chimando, y todos los patojos se quedaron ahí. Yo me quedé así, como no sabe, es el término, y me le quedé viendo. ¿Qué te pasa? Es que viera que el zapato me está chimando, pero así tan tranquilo. Y yo, sí, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Y cuando me recuerdo, ¿de dónde eres tú? Es que yo vengo de Nicaragua, y Nicaragua significa, entonces ahí ya comienza uno a utilizar ese lenguaje. En Nicaragua significa que cuando algo lo está lastimando a uno, significa que es chimar. Muy bien. Entonces les explico a los estudiantes guatemaltecos cuál era el resultado, o cuál era la información correcta de ese término que el estudiante me estaba diciendo, porque los demás después porque en Guatemala se dan cuenta cuál es el término que le damos, ¿verdad? No se los digo porque ustedes lo saben de sobra, diríamos nosotros. Sin embargo, en diferentes comunidades, en diferentes países que hablamos el español o otro idioma, pues hay términos que pueden ser tergiversados dependiendo a la interpretación de ese documento. Por lo tanto, se pueden convertir en una falacia de ambigüedad. Muy bien. ¿Claros con ello?
Así es que si utilizo un término diferente, no van a decir, me está insultando. Primero investiguen el término y después discutimos o nos peleamos. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Luis. Licenciado, buenos días. Entonces, eso será cuando uno habla en doble sentido. Exactamente. Eso es, ¿verdad? A eso se refiere. A esto se refieren esas falacias de ambigüedad, porque tergiversamos el argumento o el término para referirnos a algo que no le corresponde, pero que según la comunidad o el lugar donde nosotros nos encontremos lo tenga como un término formal. Entonces, sí, en este caso, al analizarlo y ver el término, en realidad cuál es el significado, entonces es donde pues, cambiamos esa falacia de ambigüedad. De lo contrario, siempre se queda. Los guatemaltecos somos bastante, como decimos, creativos en darle doble sentido a las palabras. Gracias, licenciado. Para servirle, muy bien, ¿otra duda? Alejandra, a ver, que dejaron las manitas levantadas, ¿verdad? Luis, nuevamente, no sé si se le activó su manita. Oscar. Si tienen activa la mano por error, diríamos nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces nos vamos. Si no hay dudas con esta parte, nos vamos con las falacias de ambigüedad y hacía ese preámbulo de esa tergiversación de términos, porque eso es lo que sucede. Pero en este caso tenemos las falacias de el equívoco. Así se le llama a esa falacia de ambigüedad, porque se suscita, en este caso, nosotros decimos, en este caso, confunde el significado. Vean ustedes esto. El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, es la perfección de la vida. Analicen ese término o esa falacia. Los religiosos sí, en muchas ocasiones nos dan ese término. Irma, ¿escuchamos? Por favor, licenciado, ¿podría volver a repetir lo que dijo? Disculpe. Bueno, el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, es la perfección de la vida. ¿Qué dirían ustedes? Carlos. Sí, estimado, ahí sería un tema de razonar bastante, ¿verdad? Porque es como nosotros ahorita estamos acá, ¿verdad? Recibiendo clases y a su debido tiempo los cursos van a terminar, ¿verdad? Y van a haber unos que van a ganar, otros que van a perder. Entonces, tomando este ejemplo que acabo de decir como referencia, no es la perfección, porque los que hicieron, los que se prepararon bien el curso y se aplicaron, ¿verdad? Ellos son los que van a ganar. Y los que no se aplicaron, los que lamentablemente van a perder. Y llevándolo a la vida, que nos está proponiendo en este ejemplo, es similar, pienso yo, ¿verdad? Porque si lo vemos de esta manera, que hizo lo malo, ya todos sabemos, ¿verdad? Lo que nos han inculcado nuestros padres. Es lo que yo quería opinar. Gracias, Carlos. Exactamente. Por eso es la parte donde se equivocó, donde nosotros estamos básicamente tomando en cuenta, o sobre todo si nosotros determinamos y vemos que le estamos atribuyendo algo
que no corresponde y sobre todo pues son falacias informales por el lenguaje que utilizamos, y cuando argumentamos algo o empleamos una palabra, y vamos a usar la palabra Irma para poder hacer referencia. Licenciado, disculpe, referencia a lo que usted dice, el fin de la vida es la muerte. Así dijo, ¿ah? El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la perfección, por lo tanto, es la perfección de la vida. Es decir, que la muerte es la perfección de la vida, según este término. Y es por eso lo que yo les decía. Es algo engañoso que tiene un término, o le damos un significado o sentido sin aclarar lo que en realidadmente pueda ocurrir. Entonces, disculpe, en realidad el fin sería la muerte. Exacto. Pero no es la perfección. No es la perfección. Sí, por esa razón. Entonces es donde nosotros determinamos y pues aplicamos ese comportamiento o esa equivocación que se da al momento de poderse interpretar de esa manera, o esas frases que se pueden dar, y entonces ciertos términos que nosotros tuvimos. Otro de los casos podríamos decir: todos los burros tienen orejas largas. ¿Y qué era lo que nos ponían antes en educación tradicional cuando no respondíamos una palabra en la escuela? Los que ya tenemos años de recorrer la vida, los maestros más antiguos, los tradicionales: es que no se te quedó, pasa adelante, pasa al frente. ¿Y qué le colocaban a uno para identificar que no se le... Y se dan cuenta, le estamos dando una terminología dependiendo a esa el proceso metafórico que se le da, o que damos a entender que es una persona o un término que se tiende a equivocarse y que en algún momento tiende a pues generar ciertos procesos que pues diríamos nosotros en ese momento estaríamos teniendo relación a lo que estamos dando. Por ejemplo, aquí en las falacias de equívoco, a muchos de nosotros nos colocaron algún sobrenombre gracias a esa interpretación de las cosas que estaban a nuestro alrededor, o nuestra forma, nuestro espacio físico, o nuestra estructura física. Nos colocaban un sobrenombre atribuyendo algo que no correspondía, ¿verdad? Y esto pues se convierte, por esa razón es que se suscita cuando se confunde el significado que pueda tener una frase o palabra. Y ahí eran las dos frases que yo les decía al principio, ¿verdad? Cuando nosotros damos esos significados, ¿a qué se le está atribuyendo este proceso? Muy bien, vamos con el otro término, que en este caso decía: algunos perros tienen orejas peludas. Mi perro tiene orejas peludas. Por lo tanto, mi perro es algún perro. ¿Tiene sentido? Por eso es la forma de interpretar la frase, o se suscita de cómo nosotros podemos cambiar el significado de esa terminología que pues, le damos y pues atribuimos a esos significados, ¿verdad? Porque en este caso, ¿cuál es la palabra que nosotros estamos atribuyéndole a ese significado? Orejas peludas. Pero no todos los perros tienen orejas peludas. Existen otros animales que tienen orejas peludas, por lo tanto, ¿vale? Por eso es que esos términos o esos significados que le damos a tener a la frase o palabra
va a cambiar esa terminología. Alto, hombre, edificio. Si ustedes se dan cuenta, en este caso de las falacias de equívoco, nosotros podemos atribuir pues ciertos resultados. Vean esta otra. Consumado y acabado significan lo mismo. ¿Qué dirían ustedes? Consumado y acabado significan lo mismo, ¿o no? Carlos. Consumado es, a mi parecer, que una situación o proyecto que se llevó a cabo, se le dio ya, se realizó todo con éxito y se terminó. Eso es consumado. Ahora, acabado es algo que termina así, sin previo aviso y termina en ese momento, se detiene, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia entre las dos, ¿verdad? Que la una es terminar sin previo aviso. Ahora, consumado ya es que algo se realizó bien y se llegó a la meta esperada. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más? ¿Qué significa consumado y acabado? ¿Será lo mismo? Carlos dice no. Y es cierto, es no. Ahora, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué propuesta nos darían a esa terminología? Hoy los veo callados, preocupados, quieren ir a Cobán. Luis, te escuchamos. Sí, licenciado. Por ejemplo, cuando hablamos de acabado, si ponemos como por ejemplo una construcción, ¿sí? Entonces dice X construcción está acabada al 100%, y se refiere a que ya terminó todo el proyecto, digamos, ¿ya? Se dio por terminado, está terminado todo. Y consumado es algo que ya se acabó, se terminó. Esa sería mi punto de vista. Muy bien. Gracias, Luis. Bárbara. Licenciado, buenos días. Pues para mí yo lo tomo así, ¿verdad? El término consumado, creo que es sí, cuando ya se terminó algo, pero fue cumplido todo lo que uno quería, todas las logrado lo que uno quería, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, que él ya estaba entregando su espíritu a Dios, dijo, pues consumados sea, algo así, ¿verdad? Entonces, palabras. ¿perdón? De las 7 palabras. Sí, o sea, hizo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Entonces, él hizo todo lo que Dios mandó y ahí ya terminó. Ahora, acabado. Bueno, hay un pequeño término hay una pequeña frase que es un poco chistosa, pero incluso una vez estábamos platicando con una amiga, hablando de alguien, ¿verdad? Entonces, no, vos me dice, un vecino, ¿verdad? Que lo conocimos y se fue de aquí, entonces, pues yo creo que a él lo mataron, ¿verdad? Le dije yo, porque yo supe que murió. No, me dijo, él no lo mataron, me dijo. Él le dio diabetes y como no se cuidaba, tomaba mucho, o sea, se acabó, ¿verdad? Entonces, a mí me causó tanta gracia porque, o sea, se acabó un lapicero, ¿verdad? Pero un humano que esté caminando y todo y decir se acabó, ¿verdad? Pero, o sea, lo dijo en el sentido de que se acabó, o sea, que se vino para abajo, ¿verdad? Eso. Es por el tipo de palabras que nosotros le atribuimos a la frase. Entonces, en algunos casos tergiversamos esa información. Luis. Yo más que todo también creo que va a depender cuando lo empleemos. Eso es la realidad, depende mucho. Depende mucho el término a lo que nosotros lo estemos empleando. Por ejemplo, aquí dice, él es un pianista consumado, por lo tanto, como pianista está acabado.
lo terminamos, lo consumado y acabado completamente tiene términos o significados totalmente distintos. Cuando nos dice el abogado, Minor, te escuchamos. No sé si es su micrófono de Minor, pero creo que fue su micrófono. Cuando le dice, cuando se están, en este caso, antes, cuando solo se robaban a las muchachas en las aldeas, ¿verdad? Y le decían, bueno, va a regresar a su casa. Si no ha consumado, entonces no ha sido suya. Si ya se consumó, entonces, como es un matrimonio, si no se ha consumado, aunque ya se ha casado, no es un matrimonio. Vean ustedes cómo la terminología va avanzando y va creando esa interpretación. Alba. Gracias, licenciado. Pues en relación a lo que usted comenta, yo tal vez creería que consumar tiene que ver con algo que ya está realizado, ¿verdad? Y terminar es solo como, por ejemplo, hoy después de las 5 de la tarde nosotros ya terminamos clases, más todavía sigue el proceso el siguiente sábado y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tal vez consumar es algo que ya se realizó y ya no hay vuelta atrás y ya no hay nada más después de eso, ¿verdad? Y tal vez terminar es solo como mientras un lapso y luego podemos volver a empezar y volver a terminar y así, ¿verdad? Pienso yo. Exactamente. Te voy a tomar el ejemplo que dio Carlos. El curso se ha consumado, vamos a decir nosotros en mayo, porque no lo van a volver a recibir. La clase ha acabado. Ahí sí, solo la clase ha acabado. Más tenemos lo que dice, ahí voy a tomar el término de Alba, le decimos, bueno, el próximo sábado volvemos a retomar la clase del curso de elementos de lógica. Mientras que ya en el último día, aproximadamente el 13 de mayo, vamos a decir, el curso se ha consumado. Los que ganaron, bueno, y los que no, pues también, ¿verdad? Ahí bienvenidos sean. Miren hasta dónde entramos en esa terminología. Por esa razón es el significado que nosotros le damos y que pueda confundir esa frase o palabra en este contexto. Por eso es que muchos religiosos, en algunos casos, utilizan este tipo de falacia, de equívoco, para en algún momento darnos ese pensamiento que nosotros podamos interpretarlo y aceptarlo tal como corresponde. Minor, hoy sí creo que tienes un micrófono a la perfección. Buen día, sí, se me está fallando en internet. Fíjese que dependiendo cómo usemos el término, porque podría ser exhumado si hablamos, por ejemplo, digamos, algo económico. La persona está exhumada, como que ya se quedó sin nada, quebrado, digamos. Y podría usarse la misma palabra acabado, porque prácticamente ya no tiene nada. Y si lo vemos en términos, por ejemplo, de un trabajo realizado, exhumado, que lo terminó en su total y quedó perfecto. Entonces también aplica acabado porque quedó acabado a su perfección. Es mi punto de vista, Dani. Exactamente. Por eso es que va a depender entonces a qué objetos, a qué cosa de la vida real nosotros estamos aplicando ese tipo de terminología, y de los cuales, por eso, como decía Luis en su momento, es el lenguaje común que nosotros estamos utilizando y que muchas veces en la interpretación de los demás puede tener ciertos inconvenientes dependiendo a las generaciones que pues, se nos estén dando. Bueno, de ahí podemos pasar. Vamos a la otra. ¿Alguna duda con la falacia de equívoco? No, ¿verdad? Ok. Vamos entonces con la falacia de anfibiología. Y en las falacias de anfibiología, veamos entonces, vean esta frase. Lean esa frase que dice: se venden relojes para caballeros baratos. ¿Verdad? Causa risa. Oscar. Se puede decir que esta falacia es como tipo
que está como que mal redactada, por así decirlo, ¿no? Es un lenguaje mal redactado, por eso se convierte en falaz. Jacqueline. Sí, como decía el compañero, ¿verdad? Pero también creo que en los signos de puntuación, ¿verdad? Porque es muy importante colocarlos donde corresponda. Porque ya si colocamos un signo de puntuación por ahí, pues ya cambia el entendimiento, ¿verdad? Y en este caso la forma en que está distribuido. Pero de hecho ahí nosotros, ¿a quién le estamos atribuyendo que son baratos? ¿A los relojes o a los caballeros? Según caballeros. A caballeros. Pero en realidad nuestro mensaje, y en este era que eran relojes baratos para caballeros. Si redacto para ya dejar que se convierta en una falacia de ambigüedad y que ese término o ese argumento se convierta en falaz, yo lo puedo cambiar y decir, se venden relojes baratos para caballeros. Es como diría, se venden perfumes para damas baratas. Eso es yo aquí que me están insultando usted, ¿eh? O encontré un perfume de dama barata. Y yo no sé, ¿y qué me está diciendo? O sea, me está insultando por la terminología que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Vean entonces, Samantha. Gracias, Lick. Justo estaba viendo hace unos 2 días una imagen sobre eso que decía: se vende pollo alimentado con maíz, chorizo, mole, queso, crema, chiles en vinagre, patitas en vinagresa. Entonces, muy chistoso, ¿va? Porque entonces uno se pone a pensar, wow, o sea, con todo eso alimentaban ¿cómo se llama? El pollo, ¿verdad? Pero sí, de ahí viene el asunto, ¿verdad? Que a veces no está bien redactado o hay un desorden ahí total en la oración, ¿verdad? Exacto, por eso es que la falacia, gracias Samantha, por eso es que la falacia de anfibología se da cuando la estructura o por la estructura gramatical, y ustedes lo dijeron, está mal redactada. Cuando la estructura gramatical de ese argumento es posible más de una interpretación. Ahí tienen más de una interpretación, ¿verdad? A lo que nosotros querremos darle y postular dependiendo a ese argumento. Otro ejemplo de falacia de anfibología, donde la terminación sea completamente distinta. Si se dieron cuenta, en el caso que le comentaba del caballero, del colega que fue a Estados Unidos y le decían la frase distinta, ahí se estaba cometiendo una anfibología por la forma de redactar, porque como ya depende del lenguaje como nosotros estemos distribuyendo. Veamos esto. Lea, dice: consagrado a la memoria de Paquita, pero no la del barrio, Paquita Cifuentes. Después de vivir 52 años con su marido, partió con la esperanza de una vida mejor. ¿Qué significado tiene? Hay un pobre, por ejemplo, el papá de la persona que dijo este argumento, o esta falacia, diría: lo voy a eliminar. De hecho dice: he decidido eliminar totalmente de mi testamento a mi hijo Francisco por la falta de respeto que demostró hacia mí al hacer grabar sobre la lápida de su difunta esposa las siguientes palabras. O sea que el hijo Federico le faltó el respeto al papá al grabar estas palabras: consagrado a la memoria de Paquita Cifuentes, después de vivir 52 años con su marido, partió con la esperanza de vivir una mejor vida. Jacqueline, te escuchamos. Sí, iba a decir eso, de que pues da a entender de que por él fue que se murió, pero no era lo que se daba a interpretar, ¿verdad? Pero lo redactó mal. Exacto.
se redactó mal alguien más. Carlos. Si lo vemos en términos, ¿verdad? Así ya terrenales, se podría decir así, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces entra en lo que es esta antimología, falacia antipología. Pero si lo vemos ya en términos espirituales, ¿verdad? De lo que nos han enseñado, ¿verdad? Y dependiendo de nuestras creencias, ¿verdad? Por eso es que se dice mucho, fulano de tal partió a mejor vida, ¿verdad? Porque esa es la esperanza, ¿verdad? Que tenemos nosotros, por lo menos los cristianos, ¿verdad? De que después de la muerte viene una mejor vida, ¿verdad? Entonces, acá no estaría bien estructurada el texto, pero viéndolo de otro punto de vista sí tiene un poco de sentido. Tiene sentido, mas para quien lo interprete puede variar. ¿Ah? Samantha. Gracias. Ahí para solo tal vez el compañero también, o sea, a cómo lo leemos, ¿verdad? La interpretación visual es importante porque pues el compañero está hablando de la última frase, una vida mejor. O sea, sí, cuando nosotros partimos para un mundo diferente, podríamos decir que en realidad no lo sabemos qué es lo que hay del otro lado, pero acá lo que llama la atención es que dice consagrado a la memoria de Paquita Cifuentes. Después de vivir 52 años con su marido, partió con la esperanza de una vida mejor. O sea, como decía la compañera antes, ¿verdad? Que ahí el hijo como que le está echando la culpa al papá de que la mamá tuvo una vida muy pésima al lado de su padre y ella pues se fue con esa esperanza, la mente de vivir mejor en la otra vida, ¿verdad? Exacto. Alba. Gracias, licenciado. Pues se me ocurre un ejemplo. Yo antes pasaba mucho por la avenida Elena y no sé, octava calle creo que era, ya para entrar al periférico. Ahí había un rótulo, bueno, un rótulo en un edificio o casa, algo así, y decía, se reparan niños de madera. Entonces yo, pues a mí me causaba siempre mucha gracia porque yo decía, será Pinocho, será Gepetto, ¿verdad? Porque realmente lo que hacían ahí era reparar las imágenes, ¿verdad? Que ponen, por ejemplo, en el nacimiento o algo así, ¿verdad? Que eran hechas de madera, pero digamos, la propaganda estaba mal escrita, pienso yo, ¿verdad? Pero decían, ¿dónde hay niños de madera? Porque sí, yo siempre me causaba mucha gracia. No sé si al sol de hoy ya cambiaron el rótulo o sigue igual, pero siempre que pasaba por ahí me causaba mucha gracia justo ese anuncio, ¿verdad? Exactamente, porque esa es la interpretación que se le da. Irma. Pero también se le podría tomar de qué forma vivió con su marido, si vivió una vida no agradable y ahora va con la esperanza de vivir una vida mejor. Exacto, también ahí sí tendría que verse el contexto, ¿verdad? Miren hasta dónde nos lleva esta falacia de antimología. Un término nos puede llevar a investigar y analizar, y hoy en día decimos, bueno, fue maltratada en el hogar, entonces por esa razón murió con esa esperanza de ya no ser maltratada. De hecho, a algunas personas les surge este proceso, de los cuales pues va a depender de la interpretación que nosotros tengamos, y por eso es que cuando nosotros vamos a un proceso legal tenemos que tener mucho cuidado en cada una de estas frases que nosotros decimos, porque estas pueden ser utilizadas o a favor o en nuestra contra. Por eso es que cuando está el abogado, usted tiene que declarar a la par de su abogado, porque el abogado sí tiene que, en el punto de la redacción, tiene que tener mucho cuidado, porque una frase nos puede ayudar o nos puede afectar. Bueno, si se dan cuenta, pues, hay varias frases o varios comentarios que nosotros encontramos escritos en cualquier lugar,
en periódicos, en vallas publicitarias, en anuncios, de los cuales muchas veces cuando nos damos cuenta son falacias de ambigüedad. Y ahí era la parte que decía Alba, cuando decía se reparan niños de madera. A quién se estaba interpretando, a quiénes estamos verificando, y entonces pues que nosotros conocemos los niños de madera, solo pues esos pues que ya están en los cuentos de animados que nos leían anteriormente, pero para los religiosos va a depender la interpretación que se le dé, y entonces eso es lo que nosotros pues comenzamos a identificar. Muy bien. Ligeramente envuelta en un periódico, llevaba 3 vestidos. Miren esa frase. ¿Quién iba envuelta en un periódico? Y nos puede pasar, así a veces les decimos los comentarios que se nos pueden dar, y es una frase de ambigología, una falacia de ambigüedad, porque en realidad nos estamos refiriendo a una dama donde dice ligeramente envuelta en un periódico, llevaba 3 vestidos. Aquí la frase correcta era que en un periódico iban envueltos 3 vestidos. De hecho, podemos tomar o modificar de una forma correcta esa frase. Pero conforme con cómo está estructurada o redactada en este momento, es que se convierte en esa estructura gramatical que puede dar, en este caso, un argumento con interpretación distinta, o que tenga doble interpretación, dependiendo a lo que nosotros pretendemos hacer llegar el mensaje. Por eso, si se dan cuenta, nuestro léxico, nuestra comunicación tiene que ser, en este caso decimos nosotros, la mente, nuestros pensamientos, lo que pensamos. No todo lo que pensamos tenemos que decirlo, porque en muchas ocasiones podemos cometer alguna falacia de anfibología. Y por eso es que entra ese proceso lógico de cómo poder hablarlo e interpretar. Ahorré jabón y papel usado. Miren ustedes, otra de las frases. Ahorré jabón y papel usado. ¿Cuál era la verdadera frase que quería decir o que querían dar a conocer? Si lo vemos desde ese punto, ahorre jabón y papel usado, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Si lo formamos de manera gramatical correctamente. Que ahorró jabón y papel que estaban usados. O sea, lo que aquí nos están indicando es que se debe ahorrar el papel. Al usar el papel tenemos que, en este caso, al usar papel y jabón, tenemos que ahorrarlo. Pero en esta frase totalmente, ¿qué nos están diciendo? Que nosotros estamos utilizando papel ya que ha sido utilizado por otras personas. Por ahí vi a Samantha que levantó su mano y la volvió a bajar. ¿Dudas con esta falacia? Sí, Gresley. Mucho gusto, licenciado. Acá te lo entiendo que es que ahorró jabón ya utilizado y papel también ahorró. Exacto. Pero la frase a que nosotros estamos llevando es como cuando nosotros decimos voy a ir a comprar una ropa de americana. Esa sí ya tiene esa frase de haber sido utilizada previo, y ella yo le doy el doble uso. Pero en este caso no es lo que yo estoy queriendo dar a conocer. Muy bien, vámonos con la otra. Dice falacia de énfasis o acento. Fíjense ustedes, de hecho no recuerdo, creo que en un dispositivo guardé una falacia de énfasis que
descargué, pero ya no me dio tiempo poderla colocar en esta presentación para que ustedes lo pudieran pues, verificar, ¿verdad? Y hacerle ese análisis que a veces ahí se esconden esas falacias. El énfasis o acento, escuche usted, golpe de estado, se teme en el Congo. Si se da cuenta, aquí el término de énfasis o acento se da cuando el tono de voz o en la forma tipográfica de un término es resaltado. ¿Cuál es el término que está resaltado? Golpe de estado. Golpe de estado, provocando un significado diferente a lo que nosotros queremos interpretar. Si no, vea usted cuando le dice viaje gratis, al utilizar su tarjeta de crédito en el supermercado. Mire usted, o sea, para poder tener ese viaje gratis, o sea, lo que hacen es darme ese acento, pero en realidad no me lo están dando porque es una falacia de énfasis. Porque para poder posiblemente ganarme ese viaje, yo tengo que consumir, y si tengo suerte es algo premiado para poderme llevar ese viaje, ¿verdad? O cuando le dicen a usted oferta 2 por 1 y al final usted paga ese producto más caro de lo que vale, pues, pero como es una falacia de énfasis, a nosotros pues nos provoca ese proceso. Ve aquí, viaje gratis, comprando en Almacén Spice tendrá derecho a un sorteo de un viaje gratis a Matitlán. Pero no, solo con esa frase, viaje gratis, nosotros nos sentimos felices, ¿verdad? Vea entonces hacia dónde estamos y pues completamos esa interpretación que se da, y sobre todo pues el énfasis que se tiene. Por esa razón, ¿se recuerda usted cuando vamos a hacer un contrato de arrendamiento, o en este caso de crédito? Lo primero que nos dicen es, y de hecho muchos de los bancos o de los sistemas bancarios nos escriben todos los lineamientos en letra pequeña, y solo lo que nos interesa que nosotros leamos lo colocan en letra grande. Y eso es lo que está enfatizado, en este caso resaltado, es lo que a nosotros nos atrae la atención. Ya lo demás nosotros lo dejamos a un lado. Por eso es que al final es que no lo leí, es que no me dijeron, no le dijeron. Lo que pasa es que utilizaron esa falacia de énfasis para que usted poderlo convencer o poderla convencer de lo que pretendía realizar en ese caso. Si se dan cuenta, vamos, no debemos hablar mal de nuestros amigos. La mujer, sin ella el hombre estaría perdido. Vean otro de datos que nosotros le podemos dar con respecto a ese énfasis. Hoy el primer oficial estaba borracho. Vean ustedes, juegos en Cobán. Le estamos dando ese énfasis, ¿verdad? ¿Cómo los estamos provocando a el cambio que nosotros podemos tener? Miren, se dan cuenta la forma en que la parte de la propaganda también se da con estas falacias de ambigüedad al momento de promover o darnos un producto, o que nosotros querramos hacer que las personas acepten nuestros mensajes que nosotros les queremos dar en este caso. Si ustedes ven en la prensa, en algunos casos en el diario, cuando vean ustedes, hay
contextos resaltados, que al final cuando leemos, en este caso, cambia la estructura gramatical y sobre todo la forma, el acento en que se tiene en el término resaltado, provoca un significado diferente a lo que se da en nuestro contexto. ¿Dudas? Carlos. Estimado, yo solo quería consultarle, ¿verdad? De que, o sea que esto se puede utilizar como para hacer propaganda también. Porque según me estoy dando cuenta, la idea principal, por lo que se quiere dar a conocer, es lo que va resaltado, ¿verdad? Y también para informar una noticia, ¿verdad? Sí, como publicidad engañosa, y también como para dar a conocer una noticia, como hacen los medios de comunicación, ¿verdad? Escritos, por ejemplo la prensa, ¿verdad? La noticia que ellos escogen, la más importante, se podría decir, es la que va en la primera página, ¿verdad? Y va en letra grande. Se puede usar de dos interpretaciones. Tiene dos significados diferentes totalmente, porque pues el énfasis que le dan a la letra, a lo resaltado, y a la explicación que va con la letra pequeña, que es lo que al final nos da a conocer pues la realidad de lo que nos quieren dar a conocer o informar según esta falacia. Muy bien. Entonces nos vamos con la falacia por composición. Vean aquí que dice: los ladrillos de este edificio son sólidos, por lo tanto este edificio es sólido. ¿Por qué creen ustedes que se da la falacia de composición? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo ahorro mucho, eso es bueno para mi economía doméstica. Si todos ahorramos mucho, eso es bueno para la economía del país. Jacqueline. Tal vez porque utilizamos dos veces una misma palabra. Sí, atribuimos un valor. Gracias, Jacqueline. Samantha. Posiblemente sea como para resaltar que lo que estamos haciendo, vendiendo o obteniendo es un buen, o sea, lo que el cliente quiere prácticamente, o la persona quiere escuchar, ¿verdad? Que es sólido, que es duradero, que es bueno, que eso es prácticamente psicología, ¿verdad? También, o sea, darnos a entender muy claramente que lo que estamos obteniendo, o sea, es bueno, pues lo vamos a tener por mucho tiempo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, entonces ustedes pueden darse cuenta. Salomé, ¿te escuchamos? Sí, yo creo, licenciado, que es que está dándole un valor individual y le está generalizando que al ser todos juntos va a ser el mismo valor. Exacto. Ahí es donde decíamos nosotros que la falacia por composición, que es de ambigüedad, se comete cuando las características, y vea usted, cuando las características de las partes de un todo son atribuidas al todo. Y en este caso, como podemos ver, los ladrillos de este edificio son sólidos. O sea, ¿a quién le estamos dando atribuyendo esas características al ladrillo? Pero eso significa que el ladrillo, por ser sólido, no nos va a dar ese resultado que un edificio sea sólido.
¿Cuál es lo que garantiza que el edificio sea sólido? Pues esa es su estructura, su armazón, como dicen los albañiles. Ya el ladrillo, pues ya es la forma en que nosotros lo colocamos. Carlos. Sí, según lo que yo veo, ¿verdad? Que en esta falacia trata de sostener un argumento con otro argumento válido, ¿verdad? Por lo que me puedo dar cuenta en los ejemplos que ha puesto. Exactamente, por eso les decía a ustedes que se comete cuando las características de las partes de un todo, o sea que es una parte de todo lo que conforma lo que nosotros estamos mencionando, se lo atribuimos a ese todo. Al igual que, por ejemplo, dice, si el cloro y el sodio son productos venenosos, entonces el cloruro sódico es un producto venenoso. ¿Y la sal es venenosa? No. Pero el cloruro de sodio sí es un producto que puede ser venenoso. O sea que en este caso nosotros cometemos ese gran error al momento de interpretar y pues darle ese sentido. Por eso es por composición, porque atribuimos en este caso características de las partes, ¿verdad? O por ejemplo vamos a decir que un vehículo se mueve por sus llantas, ¿verdad? Por lo tanto, las llantas hacen que el vehículo funcione correctamente. Entonces nosotros ahí le estamos atribuyendo características de esas partes a ese todo, de los cuales puede ser equivocado. Salomé. Muy bien. Carlos. Sí, otro ejemplo que yo propondría, ¿verdad? Es como decir, Juan Pérez es ladrón porque el papá de él así era también. Exactamente. Entonces, nosotros atribuimos. Exactamente. Lo componemos completamente. O cuando decimos, es que él es, el papá es inteligente, por lo tanto el hijo tiene que ser inteligente. O el hijo es inteligente porque seguro el papá y la mamá son inteligentes, ¿verdad? Y puede ser lo contrario. Por eso atribuimos una parte de ese todo a lo que nos corresponde. Muy bien. Vamos con la última, que sería la falacia división. Y la falacia por división, miren ustedes lo que dice el Cadillac. Es un carro muy caro, por lo tanto cada una de sus piezas de este carro ha de ser muy cara. O sea que nosotros estamos dividiendo esos procesos. Vean la otra. El municipal es un equipo, por lo tanto podemos suponer que cada jugador del municipal es bueno. En este caso el municipal es un equipo bueno. Ahí me faltó completar esa frase. El municipal es un equipo bueno, por lo tanto podemos suponer que cada jugador del equipo es bueno. ¿Verdad? Entonces en este caso nosotros podemos darnos cuenta de esa participación, o en este caso cuando decimos nosotros por división, se comete cuando se le atribuye a cada parte las características del todo. Aquí es lo contrario por la decomposición. Y es como nosotros atribuimos y sobre todo interpretamos esta información que se nos pueda presentar dependiendo a la representación que tengamos, y sobre todo las características fundamentales de argumentos que utilizamos en las falacias. ¿Se dan cuenta? Tanto las falacias de atingencia como las falacias de ambigüedad
las estamos utilizando constantemente en nuestros lenguajes cotidianos. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer con ellas? Pues tratar la manera de convencer a los demás. O sea que cuidado con esas falacias, y si va a utilizar falacias también para su beneficio personal, pues tienen que ser bien estructuradas, en un orden lógico. Es que es inteligente. No es que sea inteligente. Si lo convencieron y al final se da cuenta que era una falacia, entonces no era inteligente. Lo que utilizó fue un orden lógico. Y vamos a decir, ¿cuántas veces hemos sido engañados por las falacias? ¿Cuántas veces he encontrado la verdad? Pero eso es cuando nosotros le damos vida a ese pensamiento. Por eso es importante que la lectura sea constante para que nosotros podamos interpretar este tipo de falacias que se nos puedan dar y ocasionar grandes problemas en la realidad. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Carlos. Estimado, yo le quería agradecer, ¿verdad? Porque hasta el momento he visto yo que por lo menos en este curso, ¿verdad? Todo lo que usted nos está enseñando, esto de las falacias, es muy importante en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Así, por ejemplo, yo en mi caso, con esto me doy cuenta de que muchas veces han utilizado falacias, ¿verdad? En nuestro diario vivir, ¿verdad? Tanto como uno y como las demás personas, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor, ¿verdad? O sea, este conocimiento que usted nos está impartiendo ahorita es muy valioso porque nos ayuda a comprender más las intenciones, ¿verdad?, que hay detrás de los argumentos que nos dan, los supermercados, y, o sea, comprender más el punto, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería contarles. Gracias, Carlos. Leti. Hola, yo pienso que las falacias son más utilizadas más que todo para las mujeres, cuando uno va a comprar ropa, o de maquillaje, o cosas así, ¿verdad? Cuando uno va a comprar ropa le dicen, se te ve bien, se te ve hermoso, y tal vez uno ya después cuando llega, ¿verdad?, uno mira la realidad y ya no le gustó, ¿verdad? A veces la gente, porque uno empezaron a decir cosas, uno dice que bueno, ¿verdad? O el maquillaje, cosas así, pero son falacias que realmente están utilizando las personas, ¿verdad? Exactamente. Irma. Sí, estaba viendo que estas falacias de ambigüedad sirven para, más que todo, es comprender lo que se nos está diciendo para llegar a eso de la ingenuidad. Ajá. Es que cometí el pecado de mi ingenuidad, interpreté bien el mensaje. Minor. Sí, por ejemplo, con la falacia esa de informal, aparte de que también yo entendí que era como doble sentido, puede usarse también como eso de tergiversación, que estén acusando a alguien basado en algo que otras personas, digamos, las terceras personas no han visto. Solo se dejan llevar por lo que puede. Exacto, puede surgir. Que de hecho nosotros podemos atribuir, es que como él, por ejemplo, vamos a atribuir que alguien estuvo encerrado de manera injusta. Por ejemplo, no fue un juicio justo, pero que por algún motivo lo condenaron o lo tuvieron retenido en la cárcel, y entonces ya la gente realiza este tipo de composición o división. Por lo tanto, es que él estuvo en la cárcel, por lo tanto es delincuente. Y entonces ya nosotros afectamos la vida de otra persona sin saber a profundidad lo que en realidad corresponde a esa información que se tiene. O sea, cuidado entonces con lo que comunicamos. Bueno, hablando de lo que es lo de Alba, Alba nos dice, pues, las falacias por composición, ahí sí el significado es que se cometen cuando las características de las partes de un todo son atribuidas al todo. Eso sería esa parte que pues, nos dan en ese resultado, a diferencia por la división,
que se cometen cuando se le atribuye a cada parte características del todo. O sea, que nosotros decimos, como aquello es caro, nosotros pensamos que cada una de ellas puede ser demasiado caro y puede ser diferente. Entonces, en este caso va a depender de la comunicación que nosotros tengamos. Entonces, los tipos de lenguaje son fundamentales en esa interpretación que nosotros les damos. Muy bien. Ahí estamos entonces, compañeros y compañeras, si no hay dudas, no hay comentarios, lo que nos resta a trabajarlo, pues, avanzar. Oscar. Licenciado, solo una pregunta, es que a mí no me quedó muy claro esto que usted dijo, esta última de falacia de división. ¿En qué se basa en sí esta falacia? Se basa en atribuir, en este caso, algo o una característica. Si nosotros vemos en este caso, cuando nosotros la cometemos, cuando atribuimos cada parte de esas características al todo, es como decir, entonces, en este punto, que como teníamos el ejemplo anterior, en este caso, que se le está dando por ejemplo, los jugadores, vamos a irnos a España. Ajá. ¿Cuál de los dos equipos es mejor? ¿El blanco o el de rayas? El de rayas. Ahí está. ¿Por qué? Ahí está, sabía yo que eso iban a decir. Estamos atribuyendo y decimos, por ejemplo, el equipo del Barcelona es bueno. Por lo que podemos suponer que cada jugador del Barcelona es bueno. O sea, estoy atribuyéndole, en este caso, como lo dice la división, a cada parte características del todo. Solo porque el equipo es bueno, supongo que cada jugador puede ser bueno. ¿Me explico? Sí, ahora ya lo entendí ya. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Otra duda? Muy bien, compañeros y compañeras, entonces a trabajar esta parte de las falacias de ambigüedad. Andrea. Licenciado, una pregunta. Esta actividad usted va a colocar el espacio en la plataforma, ¿verdad? Exactamente. En estos momentos aparecerá como falacia de ambigüedad. Y ya lo tiene. Muy bien. Luis, ¿te escuchamos? Sí, licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿La asistencia está en la plataforma? Es en el chat de esta sala virtual. Va, correcto. Ahí la registra y automáticamente me aparece. Correcto. Muy bien, compañeros. A trabajar la actividad para que finalicen de una forma, como decía Oscar en su momento, los que ganarán el curso de lógica y los que van a reprobar el curso de lógica. Ahí está. Todo estudiante que estudia lógica gana el curso en mayo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, compañeros, nos vemos el próximo fin de semana. Piensen bien quién va a ser su representante. Piensen bien si quieren ir a los Juegos de Cobán 2023. Y sobre todo, después de esos Juegos, pueden visitar los sitios arqueológicos. Recordémonos que hay mucha información que nos puede servir. Leslie. Escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Sí. Con una consulta, yo le entendí sobre esta falacia,
Es como, por ejemplo, los productos de Leclerc son mejores que los productos de Avon. Yo lo entendí relacionado a así como usted nos dijo aquí sobre los equipos. Por división. Ajá, por división. Exactamente. Solo porque la marca o el laboratorio es bueno, nosotros atribuimos que cada producto de ese que es producido en ese laboratorio es bueno. Pero que puede ser lo contrario, ¿verdad? Ya en la realidad puede variar. Gracias, licenciado. Muy bien. Hernández N. Renaldi. Muy buenos días, licenciado. ¿Escuchamos? Mi nombre es Renaldi Hernández. Fíjese de que yo quería comentarle de que yo soy de primer ingreso y esta clase es mi primera, es la primera que yo tengo. Entonces, yo quería preguntarle a usted conforme las tareas que a usted ha dejado, los puntos que han llevado a cabo en este semestre, ¿verdad? ¿Cómo podría hacer yo para poder recuperarlos? ¿Puedo subir las tareas? Si usted me da chance de subir las tareas, ¿o qué podría hacer al respecto? Exactamente, está habilitado para que ustedes la puedan subir. Por el momento está todo disponible. Aproximadamente a mediados de este mes ya se van a comenzar a cerrar. Entonces solo sería de ponerse de acuerdo con el estudiante enlace para que le indique pues cada una de las actividades que hemos realizado, y de esa manera pues poder completar la información respectiva. Participar en los foros, participar en cada una de las actividades, que por ejemplo tenemos la actividad académica primera, era sobre las definiciones de filosofía, y pues elegir y postular una definición propia en un cuadro pues que se les hizo llegar. Y el foro participación está libre, y tanto en el del lenguaje como el otro, y la falacia de atingencia eran 5 falacias por cada una de las que nosotros hemos visto, similar a la actividad que hoy he dejado. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Gracias por la información. Entonces ahí estaré yo subiendo mi tarea a la plataforma. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gresley. Sí, licenciado, una cosa, ¿usted tiene grabación de las clases anteriores para poderlas escuchar? Sí, ha pasado, sí ingresé, pero tenía malo el internet y traté de grabar la clase, pero no le grabé el audio. Entonces sí quisiera como que ver las clases anteriores para poder comprender mejor de lo que se está hablando, porque al menos ahorita pues entendí esta parte de las falacias de las anteriores no. Entonces, muy bien. Voy entonces a compartirles posteriormente, voy a sentarme a colocarlos en un solo espacio para que ustedes las puedan escuchar. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces compañeros y compañeras, gusto saludarles hasta el próximo sábado. ¡Feliz día, licenciado! Feliz día. Feliz día, licenciado, gracias. Feliz día para todos, gusto saludarles. Gracias, doctor. Disculpe, fíjese que tengo una duda. Sí, dígame. Fíjese que la duda es respecto a una información que estaban dando. Que fíjese que
dijeron que el recibo o sea, lo que uno fue a pagar de la universidad para ingresar, hay que presentarlo. O sea, yo fui al banco a pagar el semestre, pero yo la verdad rompí el voucher con el que fui a pagarlo. Y cuando es que fíjese que a nosotros nos llegó una información, y la información dice, fíjese que hay que presentar el comprobante que uno pagó el semestre. Entonces yo la verdad lo rompí, fui al banco, fui al banco y fui a solicitarlo porque yo estoy consciente que lo rompí, entonces ellos me lo van a buscar y todo, pero a la hora que me lo den la copia, mi duda es a quién hay que dárselo, a quién hay que enviárselo. Ese documento guárdelo porque es un documento que avala que en algún momento puede que no se registre y entonces con ello usted puede, pues, si se diera el caso de que usted no aparezca inscrita, entonces con ello pues, usted puede justificar que sí hizo todos los activos e incluso descargar 5 de registro y estadística donde ustedes le extienden que usted está inscrita para que o sea que eso es como para tenerlo de respaldo cuando a mí me lo soliciten, si es que llegaran a solicitarlo. Exacto. Por esa razón todo porque no puede surgir, como recuérdense que ahorita por todo el proceso de línea y todo lo que se da, en algunos casos puede pasar de que pues, no llegue esa información y entonces ustedes tengan ese documento a la mano y decir, pues sí lo hice, sí tengo esa evidencia. Porque recuérdense que cuando ya estamos apelando un caso como esos, si no hay evidencia, entonces no podemos darle seguimiento. Jacqueline. Es que entonces no es necesario como que tener, o sea, sí es necesario tenerlo, pero es que yo no perdí esa cosita y solo tengo la constancia que se descargó y ahí dice el número de boleta, pero el voucher, lo que haga en el banco, no lo tiene. No, pues no sé. Vamos a consultar al maestro Estrada, pero sí tiene ya su constancia donde aparece el número de boleta y todo, pues no tiene